Hola hermano, ¿cómo estás? Miércoles 18 de junio de 2025. Estamos en Nación Digital. El Ayllu. ¿Qué es el Ayllu? Pero el Ayllu no ha permanecido cristalizado en su primitiva estructura familiar, sino que se ha transformado sucesivamente en clan y comunidad de aldea. El Ayllu, según Bautista Saavedra, el presidente de la República en el centenario de Bolivia, gran sociólogo, gran intelectual boliviano, era en su origen una comunidad de familia, de tribu, de gens, con valores morales importantísimos. Pero de ahí ha devenido, ha evolucionado, ha cambiado en clan y luego en comunidad de aldea. Y lo que es al presente, una comunidad de aldea, no es otra cosa eso, el Ayllu. Y decimos esto por los sucesos lamentables que hemos vivido en los últimos días y que a todos nos ha dejado azorados, ¿verdad? Siempre con muertes de por medio, con sangre de por medio, haciéndonos referencia a este término Ayllu, a esta palabra histórica, a esta palabra jodida en realidad, que ha estado ciertamente relacionada a la sangre también en la historia, como decía el propio Felipe Quispe, y como decía Bautista Saavedra. Bautista Saavedra, además de definirnos en el Ayllu, en esta su obra, nos muestra el proceso que se suscitó, el proceso judicial, criminal, porque Bautista Saavedra fue el abogado defensor de los indígenas que habían masacrado, habían victimado a los soldados constitucionalistas o a los soldados del ejército regular, mejor dicho, en la Guerra Federal en 1899. En el pueblo de Moosa los agarraron, los aniquilaron en realidad, y se dice que la sangre corría por debajo de las puertas de la iglesia, esto en Ayoayo o en Moosa, en aquel marco de la Guerra Federal. Por torrentes, ríos de sangre corrían de los soldados del ejército regular en esta sublevación indígena de los aymaras del departamento de La Paz, de la provincia de Moosa, que está entre La Paz y Oruro. Y cuando estaba ahí de por medio el caudillo, el Zárate, el temible Vilca, ¿verdad? Y todos los demás. En Moosa sucedió una masacre tremenda, con un grado de crueldad inimaginable, inenarrable. Y tanto es así que se pidió la pena capital para los responsables de aniquilar a estos miembros del ejército regular, a estos por parte de los aymaras de Moosa, de los indígenas de Moosa. Se pidió la pena capital por parte del fiscal, o sea, que sean fusilados porque era legal, estaba en el ordenamiento jurídico, en el Código Penal, en la Constitución, el fusilamiento en Bolivia, la pena de muerte. Y Bautista Saavedra, el gran caudillo, el último caudillo, los defendió. Los defendió e hizo una exposición sociológica sobre que ellos no tenían culpa en su totalidad, ya que actuaban por una especie de compulsión moral, obedeciendo órdenes de sus autoridades jerárquicas superiores, los indígenas de Moosa, y que además era una conmoción nacional, un delito colectivo, no individual, decía él, en su defensa, que fue ilustre en realidad. Nos dice, por ejemplo, en su alegato de octubre de 1902, en el proceso en el cual se pide el fusilamiento de los aymaras de Moosa, dice Bautista Saavedra: en conclusión, veo que no es procedimiento el requerimiento fiscal al haber pedido la pena capital contra mis defendidos. Por otra parte, creo que aun cuando mereciesen la pena de muerte, deberían ser sorteados según los artículos 56 y 57 del Código Penal, pues estos no son cabecillas de malhechores. El señor fiscal debía haber pedido el sorteo y no englobar en una carnicería judicial a 36 acusados sobre quienes hace pesar una responsabilidad individual. Tomás Ramírez no es autor ni menos cómplice porque no ha prestado cooperación personal, directa o indirecta, ni ha pronunciado discursos, ni ha sugestionado a las masas. No hay una sola declaración que los indique que esa noche estaba en compañía de los demás. Pedro Churqui será un simple cómplice, pero no autor. Domingo Guariña tampoco. Tomó parte nada más que violentado por la coacción moral.
Bautista Saavedra habla de una coacción moral, que los indígenas de Mohosa habían actuado compelidos moralmente por la situación de conmoción que vivía el país. Y esto se repetiría, estas conmociones que pensábamos que las habíamos superado ya como bolivianos, con mucho esfuerzo, con guerras civiles de por medio y con una lucha fratricida entre bolivianos, que es lo peor que puede haber, una desunión. En la guerra federal se luchó entre paceños y chuquisaqueños, ahí se cambió la sede de gobierno de Chuquisaca a La Paz definitivamente, porque en ocasiones ya funcionaba como sede de gobierno a La Paz desde el siglo XIX, desde la época de la fundación de la República. Pero toda esta lucha que le había llevado a Mariano Bautista a escribir un artículo titulado Lugentes Campi, en los cuales se desataba en invectivas y en ataques furibundos a los aymaras, hablando de salvajismo y de otras cosas, pensábamos que ya lo habíamos superado. Pero hoy vemos que no es así y que es necesario volver a los libros ciertamente y analizar esta situación que en la historia reciente, hace 25 años, hemos tenido también que lamentar en Achacachi, cuando se ultima al capitán de ejército Omar Jesús Telles Arancibia de una manera violenta. En Nación hemos publicado en esta edición de nuestro semanario Nación del año 2016, de diciembre de 2016, la victimación que se hace en Achacachi en un conflicto similar al que hemos atravesado recientemente. Pero era el año 2000, era el 9 de abril del año 2000 exactamente, y eran bloqueos igual, bloqueos en el altiplano paceño, encabezados, protagonizados por la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de La Paz, por Felipe Quispe, uno de sus principales dirigentes, en medio de la convulsión social también en la cual estaba el propio Evo Morales, en esa sucesión de convulsiones en la Guerra del Agua en Cochabamba, aquellos mismos años, en esas mismas épocas, en esas mismas semanas y meses, cuando igual se produce violencia y se convulsiona el país, que desembocó al final en la derrocación de la República el 17 de octubre de 2003. Hoy vemos que esos sucesos de violencia para establecer un Estado plurinacional de nada han servido, porque al cabo de 25 años vemos otra victimación deplorable de todo punto de vista a personas bolivianas, sean uniformadas o no uniformadas. Entonces de nada ha servido esa lucha antiimperialista, como ellos le han denominado. De nada ha servido en realidad. A la vuelta de 25 años estamos en lo mismo, pero creemos ciertamente que con un ejercicio de reflexión, de autocrítica, vamos a poder superar estos sucesos y solucionar nuestros problemas por la vía del diálogo, por la vía del análisis, del debate, pero debemos conocer primero nuestra historia reciente para censurar y no caer más en quienes practican ese sistema de violencia con fines subversivos y de establecer un nuevo orden, un famoso nuevo orden que al parecer había llegado el año 2006, pero que nos ha hecho retroceder y volver a hechos lamentables como los de Mohosa en 1899 o los de Achacachi de abril del año 2000. En esa ocasión, ante el conflicto social, el comandante del regimiento Ayacucho 8 de Infantería, acantonado en Achacachi, salió a dialogar con porque se había producido también la baja de una persona que al parecer era de los bloqueadores en medio del enfrentamiento, que era violento. Estaban indignados, enardecidos, y entonces salió a dialogar el comandante del regimiento junto con su ayudante, que era el capitán Telles. Se produjo violencias, quisieron agredir al comandante, el capitán Telles lo protegió con su cuerpo, lo hirieron y fue evacuado a un hospital en Achacachi. En el hospital de Achacachi
fue sacado del hospital de Achacachi, donde se recuperaba de sus heridas, y fue victimado de manera atroz el capitán Omar Telles Arancibia. 25 años después, estamos en cosas similares, viendo asaltos de ambulancias, ataques a médicos, cosas muy similares. La historia es circular, al parecer. El precio del oro está en los $3.392 la onza Troy. El precio del petróleo sigue subiendo, y esto es importante, nos importa directamente, porque se va a empezar a sentir y apretar más la escasez, la crisis de combustible, ya que Bolivia le compra petróleo a Estados Unidos para refinar acá, y está en escalada el precio del petróleo. West Texas Intermediate está hoy en los $75, estaba hace un día atrás en 72, en 68 hace una semana atrás, y está en subida. O sea que el problema del petróleo, del combustible es serio, y la solución debe ser radical, debe ser ciertamente radical. Suscríbete a La Nación Digital, bro, suscríbete a nuestro canal, hermano, y no te pierdas las novedades que siempre vamos a tener desde acá para vos en Nación Digital. Seguimos.